Entonces, la carnalidad, cuando el creyente establece sus propios estándares de justicia. Dice allí en Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Vamos a leer la palabra allí. Romanos capítulo 10, versos del 1 al 3. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a dejar nuestra lectura hasta este punto. Ahora, vamos a hacer una aclaración pertinente antes de seguir. Y es que Romanos capítulo 10, los versos 2 y 3, en su contexto inmediato, habla de Israel procurando alcanzar una justicia delante de Dios por el mérito de sus propias obras, o sea, por el mérito del cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, en lugar de someterse a la justicia que Dios ya ha provisto en Cristo. En lugar de someterse a la justicia que Dios proveyó en Cristo, ellos querían alcanzar la justificación por el cumplimiento de las obras que demanda la ley de Moisés. El énfasis principal de este pasaje es la justificación. El énfasis principal de este pasaje es la justificación. O sea, el énfasis principal de este pasaje no es la santificación. Sin embargo, el principio que revela este texto es mucho más amplio. Vamos a volver a leer un pequeño fragmento de este texto para que podamos ver cuál es el principio que se revela en este texto. Dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sin embargo, el principio que revela el texto es mucho más amplio. El hombre pecador tiene una tendencia natural a rechazar la autoridad de Dios para establecer su propio criterio de lo que considera que es justo o que es aceptable, de lo que él considera en su propio juicio, de lo que es justo o de lo que es aceptable. Ese principio puede aplicarse legítimamente al creyente que comienza a justificar una vida de concesiones carnales, una vida de concesiones mundanales, cuando acepta ciertas cosas que provienen del mundo y rechaza los principios emitidos en la palabra de Dios. Rechaza los principios emitidos en la palabra de Dios para establecer su criterio como la norma de lo que es aceptable. O sea, es lo mismo que hace aquella persona que dice: yo creo en Dios a mi manera. Establece sus propios principios, sus propios criterios como lo que es aceptable y pretende que Dios se someta a ese principio o a ese criterio suyo y así entonces mantener una relación con Dios. Pero esto no funciona. No funciona por una simple razón. Dios nunca se rebaja al nivel de nuestra carne. Dios nunca se rebaja. Dios nunca rebaja sus estándares de justicia, sus estándares de santidad. Dios nunca lo rebaja. Dios nunca negocia ni hace concesión con nuestra carne. Nunca lo hace y nunca lo hará. Por eso no funciona. No funciona así. Entonces, aunque el texto de Romanos capítulo 10, versos 1 al 3, tienen un contexto, en su contexto inmediato, tienen un énfasis en la justificación. No obstante, hay un principio revelado en ese mismo contenido,
hay un principio revelado que es mucho más amplio que la sola justificación. O sea, que es un principio que puede aplicarse para nuestra vida de santificación. Así que cuando un creyente, alguien que ya ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador, pero que en su vida ahora personal quiere seguir viviendo con Dios, pero a la vez sin renunciar a sus deseos, a los deseos de su carne, no quiere renunciar a los deseos de su carne, quiere darse libertades, quiere darse satisfacciones particulares, personales, que agradan a su carne. Esta persona en ese contexto está haciendo exactamente lo que hacían estos israelitas a los cuales Pablo, o de los cuales Pablo está hablando. Ignoran la justicia de Dios, o sea, la rechazan la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, procuran establecer sus propios criterios bajo los cuales ellos determinan lo que es justo o lo que es aceptable. Por lo tanto, eso es carnalidad, eso es mundanalidad, y eso sencillamente no va a funcionar delante de Dios. Toda rebelión comienza mucho antes de manifestarse en la conducta visible. O sea, cuando hay una manifestación que ya está hecha, o sea, cuando decimos manifestación es porque ya se ha hecho, es algo consumado, algo ejecutado, algo hecho, algo que se hizo. Cuando algo ya se hizo, eso es una manifestación. Antes de que se manifieste como un hecho en la conducta propia, la rebelión comenzó un tiempo antes. La rebelión no comenzó en el momento en que se manifestó, sino un momento o un tiempo antes, cuando se consideró. Antes de manifestarse, primero está la consideración. Lo primero que ocurre es que el creyente inmaduro, el creyente infantil, el creyente que quiere vivir en su carnalidad, lo primero que hace es considerar sus criterios como la norma aceptable delante de Dios y rechaza la palabra de Dios como la norma aceptable. Si Dios dice una cosa, pero esto no va en línea, esto no se acomoda al placer de la carne, y este creyente quiere darse el placer de la carne, entonces él lo que hace es que desecha la palabra de Dios y establece su propio criterio como la norma de autoridad, como la norma de lo que es aceptable o justo, y quiere o pretende que Dios se someta a ese criterio personal, lo cual no sucede, lo cual simplemente no sucede. Entonces, la rebelión comienza cuando el corazón deja de someterse a la palabra y a la autoridad de Dios y comienza a emitir sus propios juicios acerca del bien y del mal, acerca de lo que es aceptable o no. La caída de Adán y Eva no consistió simplemente en comer del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. La caída no consistió simplemente en comer, porque comer fue ya el acto ejecutado, fue la consumación, fue la manifestación de la rebelión que comenzó antes de esa manifestación. La rebelión comenzó en la mente. La rebelión comenzó cuando Adán y Eva consideraron que su criterio personal era mejor que el criterio de Dios. Cuando Dios dice, no comerás de ese árbol, pero después ellos dijeron, el árbol es bueno para comer. Yo considero que sí. Yo creo que sí puedo comer, es más, yo voy a comer de ese árbol. Cuando ellos consideraron eso, ahí comenzó la rebelión. O sea, la rebelión no comenzó en el momento de la manifestación de la conducta, sino en el momento de la consideración del criterio. Ahí comenzó la rebelión.
Desde entonces, ese mismo principio gobierna toda expresión de pecado. Toda carnalidad comienza rebajando la autoridad de Dios. Toda carnalidad comienza cuando se rebaja el estándar de justicia de la autoridad de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios ya había dicho, no comerás. Dios ya había dicho, el día que comas de ese árbol morirás. Pero la mujer dijo, yo creo que es bueno para comer. Eva dijo en la práctica, pues yo considero que sí. Dios dice que no, pero yo considero que sí. Ahí, en el momento de la consideración, ahí comenzó la rebelión. Allí nació la autonomía humana. No fue únicamente desobediencia, fue independencia moral. O sea, no fue solamente un acto de desobediencia. Claro que fue un acto de desobediencia, pero no fue solamente una pequeña desobediencia, un pequeño fallo. No, es que fue un error. No fue un error. Fue un acto de independencia moral. Yo establezco en mi criterio lo que está bien y lo que está mal. Y como yo lo establezco, yo desecho la palabra de Dios y yo abrazo mi criterio como la autoridad. La autoridad ya no es la palabra de Dios, la autoridad es mi criterio. Es un acto de independencia moral. Y por supuesto que eso llevó a la desobediencia. Ella reemplazó el juicio divino por su propio juicio. Ella reemplazó el juicio de Dios por el suyo propio. Y eso es exactamente lo que la carne hace cuando quiere salirse con la suya, cuando la carne quiere complacencia, cuando quieres complacer a tu carne. Lo que estás haciendo es exactamente eso: rechazar, reemplazar el juicio y la autoridad de Dios por tu propio criterio, establecer tu criterio como la autoridad. Eso es lo que sucede cada vez que cometes una mundanalidad, cada vez que cometes una carnalidad. Estás despreciando la palabra de Dios, rechazando la palabra de Dios y sustituyendo la palabra de Dios por tu propio criterio. Eso es lo que está pasando.